Hola, doctora. Hola, cielo. ¿Qué onda? Ya está lista. No nos vamos a tardar nada. Nomás quiero darles unos puntitos ahí Sí, importantes. Ya nada más que se unan los demás y ya empezamos. sí, ya les mandé el link porque me lo estaban pidiendo. Creo que no lo vieron. No sé, Mara me lo pidió, pero ya se la mandé. Ah, bueno, ok, está bien. Sí, espero no tardarnos. Va a ser así rapidito para que ya sepan más que nada qué es hacia dónde nos vamos a dirigir. Sí, doctora, está bien. Muy bien. Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar, porque tenemos poquito tiempo. Si tuvieron oportunidad de llenar la autoevaluación del planteamiento del problema, bueno, esas preguntas son más que nada para que ustedes vean los puntos importantes que debe de tener su planteamiento del problema, ¿ok? Fueron preguntas así muy directas, pero son los elementos que nosotros, cuando estamos en el comité de investigación, evaluamos en un planteamiento del problema. Ya con todos estuve hablando de los temas y de las preguntas que subieron, y me parece que ya todos quedaron más o menos en la patología en la que vamos a seguir, ¿verdad? Ahorita, obviamente, espero que tengan, aunque sea un bosquejo chiquito del planteamiento del problema, pero les voy a dar unos puntos, así puntuales de lo que debe de tener este texto. El texto del planteamiento del problema no es más que una cuartilla y media, a máximo dos cuartillas, en donde ustedes tienen que describir el problema de investigación. Entonces, esta sesión es más que nada para darles esos puntos y estar seguros que lo que ustedes contestaron en la autoevaluación esté plasmado en su planteamiento del problema. ¿Ok? Me encantaría hacer estas sesiones semanales, al menos las primeras tres, cuatro sesiones que vamos a empezar a trabajar el protocolo y después ya pueden ser con una frecuencia más separada, pero va a ser para dudas y preguntas. No les pienso quitar mucho tiempo porque pues ya todos estamos en casita y lo que queremos es descansar. Pero bueno, ok, entonces el planteamiento del problema y es para elaborar el planteamiento del problema, ¿qué es lo que yo necesito? Ok, déjenme ver. Ok, bueno, pues el paso uno era llenar esa autoevaluación que les mandé por el Google Forms. Esos puntos son parte de una lista de cotejo que al menos yo tengo o que yo elaboré para hacer los planteamientos del problema. Y vamos a hablar de esos puntos. ¿Sí ven la presentación? Sí, doctora. Ok, Sí, muy sí, se bien, ve. muy bien. Bueno, el punto número uno, que es el que habitualmente queda hasta el final, es el título de la investigación. En lo que nosotros nos tenemos que basar del título es que estén presentes.
las variables de estudio, y digo variables si vamos a tener un enfoque mixto, o la variable principal si vamos a tener un enfoque cualitativo. Eso ya lo revisamos en las clases de investigación. El segundo punto en la redacción del planteamiento del problema es que esté bien definido el contexto, es decir, la dirección que va a tener ese planteamiento del problema, y que obviamente hay elementos que después nosotros podamos utilizar para realizar la justificación, que es el área que sigue al planteamiento del problema. Vamos a plantear los puntos. Planteamiento del problema es estar seguros de que de lo que estamos hablando es un problema de investigación que va a generar una pregunta, y va a terminar en esa pregunta de investigación, pero va a dejar la línea abierta con todas las cosas que se describió ahí para realizar la justificación. Y la justificación va a ser el marketing de su trabajo de investigación. Otro punto importante que venía ahí en el Google Forms es si ustedes identificaron si tenían citas o algunos aspectos que sean argumentos en su planteamiento del problema. Siempre que nosotros vamos a hablar de la magnitud del problema, es el tamaño que tiene ese problema a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, a nivel de México, a nivel local, y si tenemos datos de nuestra unidad de ese problema, pues también hay que ir a aterrizar de lo general a lo particular. Y esos antecedentes deben de ser todos los datos epidemiológicos, números, prevalencias, tasas, supervivencia, cuestiones que nos hablen de mortalidad, cuestiones que nos hablen, de complicaciones, de falta de tratamientos y demás. Todo lo que pueda ser cuantificable y que nosotros podamos mostrar por medio de argumentos. Por eso vienen antecedentes relevantes, relevantes incluidos, y que estemos citando. ¿Ok? Y en ese ámbito de esa magnitud, lo que queremos es delimitar ese problema de investigación. Es decir, yo estoy en un área de primer nivel de atención, y en primer nivel de atención estoy observando que sí existe ese problema de investigación. Y el punto importante, que es lo que en donde viene después la congruencia del título, la pregunta y el objetivo, es que yo hable en esta primer parte del planteamiento del problema. Hagan de cuenta que en esta primer parte, estos 5 puntos son los que me van a decir o aclarar si realmente estoy hablando de un problema de investigación. Estos 5 puntos. Y definir las variables de investigación. Si es un enfoque cualitativo, pues solamente voy a hablar de una variable. Pero si yo veo que vamos a buscar una causalidad, una relación, una causa-efecto, efecto-causa, tenemos que hablar de las dos variables de estudio, de la dependiente y de la independiente. Después que ya tenemos identificado ese problema, pues obviamente nosotros tenemos que tener y que redactar en ese mismo planteamiento del problema si yo tengo evidencias objetivas que respalden esa existencia. Es decir, cuento con un diagnóstico situacional, cuento con los lugares de consulta externa más frecuente, tengo algún grupo natural en mi unidad de primer nivel de atención en donde se está presentando ese problema, tengo un grupo etario en donde se está presentando ese problema. Pues obviamente que sí lo tenemos, pero todo eso se tiene que evidenciar. En la unidad de medicina familiar número 32 contamos con un grupo natural de pacientes con diagnósticos de apnea obstructiva del sueño, y tenemos un censo de 256 pacientes. Sí lo tenemos. Entonces, esa es la evidencia de la que estoy hablando aquí. Hablo, me quedo con Saos. En la importancia del problema. Jos, dime si tienes números de mortalidad de SAOS, si tienes algún dato. Tienes el micrófono apagado. En el Todavía, planteamiento del ajá. problema, en Sí, el ajá, planteamiento del problema, doctora, tengo sí, de epidemiología, tengo que se estima que afecta a un 10% de toda la población mexicana, ok. Ujú. un 4% en hombres y Ajá. hasta, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Los números que Que tengas. ¿Hablas de mortalidad, por ejemplo? en la
En el planteamiento del problema no, pero lo voy a poner. Ujú. Bueno, te hablo específicamente de SAOS. Yo acabo de hacer un protocolo de SAOS con Mauricio y Ajá, hay un punto muy importante en Latinoamérica que se toma de Estados Unidos, que en ok. Estados Unidos en el 2022 se observó que diario mueren 2 personas en accidentes automovilísticos a causa de la apnea obstructiva del sueño, por insomnio, por problemas del sueño, por cansancio, por fatiga. Entonces, esos puntos son a los que me refiero en esta área. ¿Qué Ok. importancia tiene el problema? Oye, pues es SAO si usan CPAP y algunos necesitan también de oxígeno. Bueno, pero ¿qué pasa si yo no soluciono el problema que tenga que ver con el SAOS, el que tú gustes? Sí. Oye, pues hay una tasa de mortalidad reciente en donde todos los días fallecen 2 personas en Estados Unidos a causa de apnea obstructiva del sueño. Entonces, Ok. ¿será importante investigar ese problema? Sí, porque también, bueno, o sea, puse lo de que la mayoría, bueno, no la mayoría, sino que muchos se encuentran sin tratamiento, entonces Así es. afecta en su sueño, en la calidad del sueño y también en su estado de ánimo, que para allá va enfocado, Así ¿no? es. Es ahí donde es a lo que me refiero con las variables. Ok, una Ujú. variable va a ser apnea obstructiva del sueño porque el tuyo va a ser mixto y va a ser de causalidad, y la otra variable va a ser estado del ánimo, trastornos del estado del ánimo, que es Ok, depresión. Entonces ahí ok, tú tienes que aterrizar esa mala calidad de sueño que tienen los pacientes con SAOS y sí, ¡fum! Hacer el match con la depresión, ok, porque el tuyo es de causalidad. Pero, por sí, ejemplo, si el de Eric, que es un observacional que es cualitativo y va a hablar de la presencia de complicaciones de diabetes, pues él va a hablar de las complicaciones, de cómo se presenta, de cuál es la primera, de cuál es la más grave, la menos grave, el tiempo de evolución, la detección. A lo mejor en el planteamiento de Eric valdría la pena mencionar en qué momento en el tiempo, ahorita, en la actualidad, a nivel mundial, en la ADA o en las áreas que haya de investigación, nos están diciendo que se identifican las complicaciones. Pues a lo mejor Eric diría, oye, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un estudio retrospectivo para ver en el tiempo en qué momento se presentó la complicación uno en el paciente con diabetes, porque a lo mejor podemos cambiar esos datos que existen, al menos en Nuevo León. Entonces, Eric va a describir complicaciones en diabetes, micro y macrovasculares o micro y macroangiopáticas, pero solamente va a hablar de esa variable, complicaciones en diabetes. ¿Ok? Y así es como se van a ir ustedes, así es como van a presentar sus variables en el planteamiento del problema. Que nos quede bien claro que lo que ustedes están haciendo es realmente un problema de investigación. ¿Ok? Ok. Y los vacíos en el conocimiento. Los vacíos en el conocimiento se refieren a decir, oye, ok, tienen SAOS, hay mortalidad importante del SAOS, tienen muchas complicaciones, cardiovasculares, tienen muerte súbita, se mueren a temprana edad. ¿Por qué pasa eso? Te pregunto a ti, Jos, ¿por qué pasará eso? ¿Se sabe? ¿No se sabe? ¿Hay datos fidedignos? ¿No hay datos fidedignos? Eso es un vacío del conocimiento, ¿ok? Es una enfermedad que se detecta a simple vista. Tenemos una tasa o sea, hablamos de casos nuevos de obesidad en niños, en adultos jóvenes, en mujeres, en todos lados, y no hacemos nada. Estamos acostumbrados a ver eso como que no es un problema. Entonces, a lo mejor nos hace falta un programa estricto o una pesquisa de identificación temprana del SAOS. Eso es un vacío en el conocimiento y es como tú lo vas a presentar, ¿ok? Porque a lo mejor me va a decir, doctora, no encuentro ningún artículo. Pues por eso es un vacío en el conocimiento, porque no hay literatura al menos confiable o al menos reciente. A lo mejor encuentras algo de hace 15 años, pero somos unos antes de COVID y somos otros después de COVID. Entonces, eso ya se gana como un vacío en el conocimiento, ¿ok? Eso, así se va a hacer. Y vamos a terminar ese planteamiento del problema con la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación debe de ser, acuérdense bien, el título y el objetivo, pero redactado gramaticalmente como una pregunta.
Tiene que iniciar y terminar con signos de interrogación y tiene que iniciar con una palabra que lo convierta en un cuestionamiento. ¿Qué, cómo, qué, cuándo, cuáles, cuánto? Así tiene que empezar. Por ejemplo, yo no sé, ¿cuál es la relación? Porque creo que tú habías puesto, ¿existe una relación de trastornos del estado del ánimo? Bueno, hay que cambiarla. ¿Cuál es la relación o cuál es la asociación de trastornos del estado del ánimo en pacientes con SAOS? ¿Ok? Más o menos. Ahorita no me acuerdo exactamente bien, pero me acuerdo que empezaba con existe. Entonces, para convertirla realmente una pregunta, tiene que ser qué, cómo, cuándo, cómo, con quién, dónde, así, así, y terminar con el signo de interrogación. Pero tienen que estar las variables si es de causalidad o la variable única si es una observacional. Y se termina la pregunta de investigación. Es todo lo que tenemos que tener en cuanto a la pregunta de investigación. ¿Ok? Ahí me regresé. En el planteamiento del problema tiene que quedar muy claro el tipo de enfoque de investigación que tenemos. Por eso hago mucho hincapié en las variables o la variable. Tipos de investigación. Esta redacción debe de ser clara, no debe de tener ambigüedades y con ambigüedades me refiero a que no necesitamos paja o relleno en el planteamiento del problema. Lo más claro es lo más sencillo y es lo más directo. No necesitan decir, ay, aquí está la diabetes, déjame subir 3 escalones, bajar, le doy 2 vueltas, me regreso, me doy de reversa y luego aquí está. No, aquí tienes el problema, aquí tienes la diabetes, el camino más corto, más práctico y más claro es lo mejor. A eso nos referimos que sin ambigüedades, ¿ok? Porque a veces lo queremos adornar mucho y entre tanto adorno se pierde el argumento y estamos tratando de hacer investigación. Entonces, con estas redacciones, nosotros lo que tenemos que hacer es que quede claro que esa redacción, si es un observacional puro, transversal, que no es longitudinal, que no hay causalidad, que no voy a hacer relación, que no voy a hacer asociación, mi variable de estudio va a demostrar que es un estudio cualitativo. Y el verbo del objetivo. La descripción del problema va a ser puramente descriptiva. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? ¿Cómo se presentan? ¿En qué tiempo? ¿De qué se mueren? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Por qué se invalidan? ¿Por qué no se mueren si tienen una complicación? Desde lo más general hasta lo más particular, pero que sea en un aspecto social, sociodemográfico, sociocultural. Aquí no vamos a decir primero fue el blanco y luego se convirtió en negro. O yo pienso que de negro puede pasar a blanco. Aquí no hay causalidad, no hay asociación, no hay relación entre las variables. ¿Ok? Y si vamos a buscar un enfoque cuantitativo donde vamos a hacer una manipulación de variables o donde vamos a hacer una relación, pues tiene que haber dos variables, la dependiente y la dependiente, lo que mencionábamos hace un momentito, y la descripción de la causalidad. ¿Qué hay o qué se ha presentado con anterioridad para yo sospechar que hay una posible relación causa-efecto entre esas dos variables? ¿Ok? ¿De dónde me ha agarrado? Oye, ¿sabes qué? En este artículo se abrió una línea de investigación y nos sugiere que puede haber una asociación. Es donde surgen las hipótesis de investigación. Yo ya tengo una pregunta de causalidad. ¿Qué hace que aparezca cuál variable? Ah, bueno, pues lo tengo que contestar con una hipótesis de investigación. Ya lo vimos en la clase de Erics. Si es de investigación, si es de correlación, si es una hipótesis alterna y si es una hipótesis nulla. ¿Ok? Entonces, tiene que quedar muy claro que hay un problema y que nosotros sospechamos que hay dos variables que se están asociando y que nos van a presentar un problema. ¿Ok? Este es un cuadro sinóptico de lo que es el planteamiento del problema. Doctora, no sé, Ajá. están cambiando las diapositivas. Ay, no se están cambiando. A ver, No, en- está en la primera desde hace ratito. a ver, espérame, déjame quito esto. ¿Ven esa diapositiva de un cuadro sinóptico? No, doctora. No, doctora. A ver, déjame dejo de compartir.
Ahí lo ven. No, doctora. No, No. ya, ahí se ve, Ahí se ve. Ok. pero se Ahí se ve. Sí, doctora. Ok. Ujú. Este es el resumen de lo que les acabo de hablar. El planteamiento del problema, pues es la parte fundamental de la investigación y tiene que terminar con una pregunta de investigación. Tiene que tener sentido, dirección y relevancia, ¿ok? De lo que hablamos, que tiene que quedar claro un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, que tenemos que tener una congruencia entre objetivos, hipótesis y los diseños metodológicos, es decir, si es un observacional, que se narre como un enfoque cualitativo, si es una causalidad, que se narre como un enfoque mixto o cuantitativo. Este, y ya de las características de las rutas de investigación, pues eso ya va a ser, depende del tipo de diseño de investigación que tengan. Y la característica es que debe ser claro y delimitado. Es a lo que me refiero con que quítenle la paja, no tiene que quedar muy adornado ni nada. Tiene que ser pertinente y relevante, pertinente al problema, a la problemática que yo sospecho y relevante, ¿por qué? Porque puede afectar en cuanto a la trascendencia, por eso es magnitud, trascendencia y vulnerabilidad. Si es factible la investigación, oye, yo tengo el grupo etario a la mano en mi unidad, sí, o tengo a la mano el problema todos los días, es algo que se suscita diariamente, pues sí, tiene que ser ético, tiene que ser original. Obviamente es algo que se tiene que llevar a la práctica clínica, porque pues estamos haciendo investigación, clínica, ¿verdad? Y la redacción tiene que tener el enlace y la congruencia de los objetivos, de la hipótesis, de la justificación, más que nada para confirmar que el diseño de investigación que yo estoy utilizando es el correcto para mi problema. ¿Ok? ¿Cuáles son los errores más comunes? Planteamientos de problemas vagos, que no me llevan a nada, que a lo mejor me muestran las variables, pero que no me dicen qué es lo que tengo que hacer, cómo se presentan, qué es lo que hago, si se identifican o no se identifican. Que no sea irrelevante, que esa pregunta ya esté más que contestada y demás. Entonces, y el otro problema es que habitualmente no hay una revisión completa de la literatura, ¿ok? Al momento de aterrizar en la pregunta de investigación, tengo que hacer una pequeña conclusión del planteamiento del problema. ¿Ok? No sé si tengan dudas o preguntas de lo que van a hacer, de lo que van a terminar. Doctora, yo solamente quisiera saber Ujú. si nos podría pasar ese cuadro sinóptico, es que se ve muy borroso. Sí, ahorita se los paso. Ok. Gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta o duda? Ahorita se lo subo a Classroom. Ahí le subo la imagen para que ahí la tengan como material. Ok, gracias, doctora. Ok. ¿Quedó claro cómo tienen que hacer el planteamiento del problema? Sí. Bueno, ok. Pues eso era todo de la reunión, chicos. No les quería quitar tanto tiempo porque sé que ya están cansados. Ya si alguien en particular tiene alguna duda, pues me manda mensajito y ya lo vemos en particular. ¿Ok? Ok, sí, doctora, muchas gracias. Bueno, ok. Bye. Gracias, doctora. Doctora, Bye, bye. gracias. De Gracias, nada. doctora. Bye. Bye.